En la última película del Gato con Botas, el personaje tiene una particularidad muy especial, y es que él descubre que luego de tanta pasión por la aventura ha ido perdiendo sus vidas. Y dicen que el gato tiene más de una vida, pero él ha ido perdiendo todo y solo le queda uno. Lo lamentable para él es que se da cuenta cuando la muerte comienza a perseguirlo. Perder algo en la vida es lamentable, pero mucho más lamentable es no darnos cuenta a tiempo de lo que estamos perdiendo. Adán y Eva perdieron esa posibilidad de la vida eterna allí en el huerto del Edén, y cada paso que Eva daba en su conversación con la serpiente y cada paso que dio luego Adán al tomar también del fruto era un paso que los llevaba más a esa pérdida. Ellos no se daban cuenta lo que estaban perdiendo. David no se daba cuenta del proceso que lo llevó a cometer el adulterio, de que estaba perdiendo el favor de Dios. El Señor luego le dijo: yo te di tanto, te di tanta abundancia, te di todo lo que necesitabas, te di todo lo que anhelaba tu corazón, y hubiera añadido mucho más, pero tuviste en poco mi palabra y le echaste a tus espaldas. Sansón perdió la presencia de Dios, y él no se dio cuenta que poco a poco él la estaba perdiendo, que Dios se estaba alejando de su vida, hasta que en un momento determinado Dios lo dejó, y él se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde. El gran problema por el cual a veces perdemos cosas sin darnos cuenta que la estamos perdiendo es precisamente pensar que no podemos perderla o que nunca llegaremos a perderla. La realidad es que en nuestro caminar diario las rutinas, las preocupaciones y a veces las ocupaciones nos hacen perder de vista muchas cosas, en especial a Dios, que a veces pensamos que nunca vamos a perder lo que Dios nos ha dado y terminamos perdiéndolo y terminamos dando cuenta demasiado tarde. Hoy quiero leerte un pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 43 al 45. Si puedes abrir tu Biblia, buscar allí ese texto, siempre me voy a mover aquí en Lucas capítulo 2. Mientras lo buscas, te invito a que te suscribas a este canal. Esta plataforma está consagrada a poder subir en este medio mensajes, meditaciones, para que la palabra de Dios llegue a tu vida. De esta manera nos hemos enfocado en esto, así que si le das ahí a la campanita también estarás notificado de cada uno de los mensajes que subimos por esta plataforma. Lucas entonces capítulo 2 versículo 43 al 45 leemos en el nombre del Señor. Dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Nunca des por sentado lo que ves, hasta que, o mejor dicho, nunca des por sentado lo que no ves, hasta que lo que ves lo confirmes. Yo te quiero explicar esto con una ilustración. Recuerdo que un día mi madre me contó una de las heridas que tenía la vida, que para unos o para otros, o tal vez para mí, sería algo de no mucha importancia, pero para ella significaba mucho. Resulta que cuando estaban de novio con mi papá fue y le quiso dar una sorpresa. Él tenía un dinero ahorrado y fue y compró todos los muebles para la casa y le dio la sorpresa a ella de que había comprado los muebles. Para mi mamá esto fue algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque el sueño de su vida había sido que ella pudiera elegir los muebles para su casa el día que se casara. Claro, mi padre dio por sentado de que a mi mamá le iba a producir una alegría esa sorpresa, pero dio por sentado algo que no era así. La realidad es que si le hubiese preguntado, mi madre le hubiese dicho que el sueño de su vida era elegirlos ella misma. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 1 versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Es por eso que antes de dar por sentado algo que no vemos, debemos asegurarnos que lo que vemos lo esté confirmando. El problema es que estamos tan acostumbrados a no ver a Dios que a veces lo perdemos de vista.
Dice aquí el texto que literalmente iban todos los años allí a Jerusalén conforme a la fiesta de la Pascua, conforme a la costumbre de la fiesta, nos dice la palabra de Dios, que iban José y María, pero este año esa costumbre les llevó a perder de vista a José, a Jesús. Ellos estaban tan acostumbrados a vivir siempre lo mismo, que perdieron de vista a Jesús, al niño Jesús, a ese que habían criado durante 12 años. Todo lo que se hace una costumbre, o todo aquel que hace a Dios de su costumbre o se acostumbra a una rutina en su relación con Dios, puede estar próximo a perderlo. Marcos capítulo 7, versículo 6 al 8 dice: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición o a las costumbres de los hombres. Todo aquel que hace de su relación con Dios una costumbre, de su vida devocional una costumbre, de su tiempo de oración una costumbre, de su presencia en la iglesia una costumbre. Le pasó a Zacarías, él estaba acostumbrado a ministrar al Señor y de repente un ángel se apareció y él no creía lo que estaba viendo. A veces nos pasa esto, hacemos una costumbre de nuestra relación con Dios y entonces comenzamos a perder de vista muchas cosas y muchas veces estamos perdiendo de vista a Dios. Quiero explicar este texto, quiero aplicarlo a nuestra vida, porque esto puede traer una verdadera luz a nuestro entendimiento para que aprendamos a tener en nuestra vida la costumbre de no perder. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero si pierdes a Cristo, lo habrás perdido todo. Es por eso que si eres un hijo de Dios, debes desarrollar esta costumbre. Por eso así le puse como título a este mensaje: la costumbre de no perder. Hay 3 cosas que voy a tocar en este mensaje que nos van a enseñar cómo desarrollar esa costumbre en nuestra vida. Lo primero que debemos tener en cuenta para desarrollar la costumbre de no perder es el mover de Dios. Notemos que dice el versículo 43 que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Ellos estaban regresando, ellos daban por sentado que Jesús regresaba con ellos. Sin embargo, Jesús se había quedado. Dios no se mueve porque vos te muevas. Dios se mueve para que vos te muevas, para que tu mover sea el mover de Dios. Como una gallina empolla sus huevos, nunca está estática sobre sus huevos, sino que se está moviendo constantemente, y esto genera un movimiento en ellos también, y ese crecimiento va a dar como resultado que nazca un pollito allí de ese huevo. Dice Génesis capítulo 1 versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra mover acá, ese mover de Dios, es la misma palabra que se utilizaría para decir que una gallina está empollando sus huevos. Cuando Dios se mueve, hay algo que tiene que moverse en nuestra vida. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. La primera razón por la que José y María perdieron a Jesús es que ellos dieron por sentado que Jesús se había movido con ellos. Sin embargo, aquí el texto dice que Jesús no se había movido. Ellos pensaban que Jesús se iba a mover solo porque ellos se movían. Ellos no entendieron y tenían que comenzar a entender que ellos debían moverse de acuerdo al mover de Dios. Dice el texto aquí también algo muy importante, que Jesús se quedó sin que lo supiesen José y su madre. Esto habla de una falta de comunicación. ¿Cómo es que los padres pueden moverse y dejar a un niño allí? Ponen muchas explicaciones. Había una compañía, se movían entre familiares, y ellos dieron por sentado que Jesús se movía. Pero la realidad es que cuando hay una falta de comunicación con Dios, nunca conocemos el mover de Dios. Y la comunicación con Dios es por medio de la oración. ¿Cómo vas a saber que Dios se mueve? ¿Cómo vas a saber cómo moverte en la dirección que Dios se mueve si no tienes comunicación con Dios? Es por eso que nunca debes dar por sentado que Dios se moverá solo porque vos te moves, sino que tenés que moverte y a causa y como consecuencia del mover de Dios en tu vida. Debes tener comunicación con Dios, debes orar para saber cómo debes moverte, cuándo debes moverte. La segunda está muy relacionada también. Si quieres desarrollar la costumbre de no perder, tienes que tener en cuenta la dirección
de Dios, la dirección en la que Dios se mueve. Los versículos 44 y 45 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día. Ellos primero pensaban que estaba entre la compañía de gente, porque viajaban en caravana. Y dice que buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. El primer paso para hallar siempre es buscar. Sin embargo, buscar en la dirección incorrecta es lo mismo que no buscar. Si quieres hallar nieve, nunca la vas a hallar en la selva del Amazonas. Si quieres comprar carne, nunca la vas a hallar en una verdulería. O si quieres comprar pintura, tal vez nunca lo vas a hallar en una tienda de ropa, una tienda de zapatos. Es importante buscar, es el primer paso para hallar algo. Sin embargo, no se puede buscar en la dirección incorrecta y pretender que vamos a hallar algo. Dice el texto acá que ellos le buscaron, pero no le hallaron. ¿Cómo es posible buscar a Jesús y no le hallaron? El problema es que le buscaron en la dirección incorrecta. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron, dice, camino de un día. Primero pasó un día y luego aparentemente otros 3 más, en total unos 4 días, sin hallar a Jesús. Y a veces nos pasa esto, que pasamos tiempo, meses, años, buscando a Dios y no lo encontramos. Y el problema que lo estamos buscando en la dirección incorrecta. Ellos lo buscaron entre los parientes, los conocidos. La segunda razón por la que José y María perdieron a Jesús es porque dieron por sentado que Jesús estaba cerca de ellos. Y buscaron allí, dice, ahí entre los conocidos, aquí, debe estar acá entre los parientes, debe estar entre la compañía. Sin embargo, tuvieron que volver a Jerusalén, porque estaban buscando en la dirección equivocada. José y María utilizaron la lógica, intentando hallar a Jesús, primero cerca de ellos, luego en la compañía, luego entre los parientes, luego entre los conocidos. Y a veces esto es el gran problema de muchas personas, que dan por sentado que Jesús va a estar en ese lugar, o que van a encontrar a Dios en tal lugar. Y dice, pero si yo busco a Dios, y lo buscan a través de una secta, a través de una falsa religión, a través de una ideología, a través de un pensamiento, y pretenden encontrar a Dios allí, y luego se produce el vacío de no haberlo hallado, porque lo buscamos o la gente lo busca en la dirección que le parece, de acuerdo a sus pensamientos, y no de acuerdo a la dirección de Dios. Es por eso que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. La tercera cosa, y con esta voy a concluir, que necesitamos para desarrollar la costumbre de no perder, es tener en cuenta el pensamiento de Dios. Necesitamos elevarnos al pensamiento de Dios. Mira que dice el versículo 46 y 47, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole todo. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre e hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí que tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Dice aquí algo muy importante. Ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y se volvió a Nazaret. Dice el texto aquí que el Señor les habló a ellos y ellos no entendieron la palabra. Nada descontrola más a una persona que perder el control de su vida. Las crisis son el resultado de que una persona tenía todo controlado y de repente pierde el control de su vida. A veces se viene una crisis en nuestra vida porque hicimos una crisis económica. Teníamos el control de nuestra economía, pero algo nos desestabilizó y se produjo una crisis. Una pérdida de la salud puede descontrolar. Teníamos todo controlado, pero algo se descontroló y se produce una crisis. El crecimiento de la persona. A veces se habla de la crisis de los 40, la crisis de los 50. Constantemente estamos viviendo en crisis. La adolescencia es una crisis, porque hasta allí teníamos cosas controladas. La vida está llena de crisis, pero también está llena de momentos en los que perdemos el control. Este es el resultado de una crisis. Por primera vez José y María habían perdido el control del niño Jesús. A los 12 años sucedió esto, a los 12 años de Jesús. Hasta allí siempre habían tenido controlado a Jesús, pero por primera vez perdieron el control de Jesús porque se les perdió. Y esto generó una pérdida de seguridad. Ahora ellos se encontraban inseguros. A esto generó la incertidumbre de no hallar lo que buscaban, porque lo buscaban pero no lo hallaban. 3 días después dice que lo hallaron en el templo y aparecen 2 palabras importantes. Número 1, se sorprendieron. Pero número 2,
dice que ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. La tercera razón por la que José y María perdieron a Jesús fueron sus pensamientos, porque sus pensamientos estaban enfocados en lo material. Habían perdido literalmente a su hijo y también en lo emocional. La pérdida de un hijo debe ser algo tremendo, pero sus pensamientos no estaban enfocados en lo espiritual, porque las palabras que el Señor les habló eran palabras de espíritu, es decir, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra que el Señor les habló los estaba llevando a lo espiritual, eran pensamientos. Dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Según se creía, José era el Padre, pero él le habló del Padre Celestial. Y ellos, dice, que no entendieron lo espiritual. Ellos entendían lo material, ellos entendían lo emocional, pero no entendían lo espiritual. Y esto a veces nos sucede a nosotros. Buscamos a Dios, pero lo perdemos porque estamos enfocados en lo material, estamos enfocados en lo emocional, pero no entendemos lo espiritual. En Mateo capítulo 6, versículo 15, dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá, porque nuestro gran problema es tratar de salvar cosas que están para perderse. Todo está para perderse en esta vida. La salud tarde o temprano se pierde, la seguridad económica tarde o temprano se pierde. De hecho, el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es por eso que pensando en salvar cosas que inevitablemente se perderán, podemos perder a Cristo, aquel que es el único, que al igual que su palabra, nunca pasará. Quiero terminar con esto. Hay una droga que comúnmente se le llama o se la conoce como la burundanga. Esta droga es utilizada por los delincuentes para adormecer a sus víctimas y obtener de ellas lo que quieren sin que la víctima lo perciba. Es decir, la persona a la cual se le echa esta droga, a veces en los boliches o en un lugar donde toman algo, la persona toma esta droga y queda adormecida. Si el delincuente quiere violar a esa persona, la violará sin que ella lo perciba. Si quiere robarle, le robará sin que ella lo perciba. Si quiere raptarla o hacer cualquier cosa, lo hará sin que ella lo perciba. ¿Por qué? Porque sus sentidos están adormecidos. Es por eso que la mayor parte de las cosas que perdemos en la vida no las perdemos por la fuerza, las perdemos sin darnos cuenta que la estamos perdiendo. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña a tener cuidado con nuestros sentidos, a que nuestros sentidos no estén paralizados, no estén adormecidos. Hebreos 5:14 dice que debemos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por lo cual, si quieres desarrollar la costumbre de no perder, debes desarrollar este hábito de ejercitar tus sentidos, en entender, en conocer constantemente el mover de Dios, en entender y conocer constantemente la dirección de Dios, y en entender constantemente los pensamientos de Dios. Porque el Señor dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y esto es algo que ha puesto bajo nuestra responsabilidad, porque dice: el que permanece en mí. O sea que permanecer en Dios no depende de Dios, depende de mí, depende de que yo quiera tener esa comunión con Dios. Es nuestra responsabilidad, por lo cual nunca pienses que no puedes perder lo que Dios te ha dado, porque sí lo puedes perder, a menos que permanezcas en Él. Yo te invito a que medites en esta palabra y desarrolles en tu vida la costumbre de no perder, la costumbre de estar atento y de que hay cosas que pueden estar perdiéndose, pero principalmente a Dios, tu relación con Dios, porque si pierdes a Cristo lo has perdido todo. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas de las personas que están viendo este video y oyendo este mensaje tal vez están atravesando por crisis. Una crisis es perder el control de las cosas que hasta este momento habíamos controlado. Entonces, cuando perdemos el control, Señor, automáticamente entramos en una crisis. Señor, pero si hay algo que no tenemos que perder en las crisis, es nuestra relación con Dios. Es nuestra relación con tu Espíritu Santo, Señor. Porque si estamos aferrados, aunque perdiéramos todo, pero te tenemos a ti, Señor, seremos más que victoriosos. Señor, yo suelto esta palabra creyendo en el poder de la palabra. Hay muchos de los que están viendo este video y oyendo este mensaje que están atravesando una crisis, tal vez en su matrimonio, tal vez en su salud, tal vez en su economía, en su familia, en sus pensamientos. Cualquiera sea, Señor, la situación, yo estoy convencido de que tu palabra hará una obra, porque dice el libro de Isaías que tu palabra nunca vuelve vacía. Con esa fe estoy orando, y si lo crees puedes decir amén
y recibes esta palabra. Te recuerdo suscribirte a este canal, a esta plataforma, y que de esa manera estaremos comunicados, y también compartir esta palabra, y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga.